Buenos días, Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar instruyéndonos a nosotros. Muchas gracias por tener tanto cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú te adelantas a los hechos. Tú te adelantas a las cosas que tendremos que hacer y las que también nos abordarán. A veces cosas que no tenemos que hacer porque hay responsabilidades. Hay otras que no, que a veces ni siquiera son gratas, pero que debemos darle frente como hijos de Dios, porque no solamente somos hijos tuyos por lo que hacemos, sino cuando somos testigos y tú nos dices, mira, enseña, aguarda, porque muchas veces intervenimos en lo que no nos toca, cuando más bien tenemos que mirar compasivamente y luego tener acción. Y eso, Señor, también recuerdo lo que tú enseñas en Mateo 9, que tú mirabas con compasión y tomabas decisiones. Tú mirabas con compasión a aquellos que estaban como ovejas dispersas sin pastor, desamparados, en peligro, separados, no solo a veces con falta de concordia, sino directamente en discordia. Y tú, mirando compasivamente, ya en tu mente, Señor, tenías claro qué había que hacer y le dijiste a los discípulos que era necesario más obreros para la mies y orar por esos obreros para la mies. Por eso, Señor, danos el discernimiento, porque sé que tú has puesto en nosotros el querer hacer tu buena voluntad. Pero en nuestra carne puede estar el no saber, no administrar cuándo hacer tu buena voluntad. Orar siempre, donde nuestra vida no puede estar, donde nuestro ser no puede estar, donde nuestra voz no se escucha, ya en lo lejano, en otras tierras, en otros momentos. Orar por esas situaciones. A ellos, obviamente, cuando tú le dijiste, Señor Jesús, orad porque la mies es mucha, sí, y pocos los obreros. Orad para que haya más obreros para la mies. No les decía a ellos, oren para que otros sean obreros. Era para que otros se sumaran a ellos, porque ellos iban a ser obreros. Ya estaban siendo preparados y ya de hecho estaban siendo obreros porque tú, Señor Jesús, los enviabas. Los enviabas a predicar, a enseñar, a sanar, a echar fuera demonios, a ejercer tu ministerio. Pero con eso también decía, oren, oren para que otros también sean. Perdona por el Señor, porque hasta incluso a veces queremos hacerlo todo. Queremos hacer lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde, lo que físicamente, lo que por espacio, por tiempo, lo que sea, es imposible. Y decimos, oh, ¿y ahora qué pasará? Lo que debe que pasar es que el Señor quiere responder a oraciones pidiendo para que haya más personas. Se necesitan mucho más personas para que lleven este mensaje, este evangelio, para que donde nuestra luz no llega, se encienda otra luz. Otro creyente que obediente a tu palabra, Señor, no niega decirla, anunciarla, no niega anhelar transformar vidas. Señor, estamos para hacer y para suplicar, clamar, rogar para que otros hagan, Señor. No sacándonos de esto, porque nosotros somos el resultado de esa oración, porque también decimos, Señor, ¿por qué tengo que orar por otros? Porque nosotros fuimos el resultado. Los discípulos oraron por nosotros, porque la respuesta puede ser en la misma generación o generaciones después. Y si no fue por la oración de ellos, por otros que oraron, otros que oraron, otros que oraron, y si el cristianismo ha crecido, Señor, ha sido por los que evangelizan, por los que anuncian y por los que claman. Y lo que yo estoy clamando aquí se puede ver en Uganda, por ejemplo, con más obreros para la mies, para que la pastora que tenemos allá no esté tan sola, Señor. Pero también por los que están en Cabo Verde, por los que están en Tailandia, por los que están en muchos lugares donde, Señor, tú respondes a la oración de orar por obreros para la mies. En esta oración no planeada, no pensada, sino que creo, Señor, que fluye el Espíritu. Hoy tú nos has puesto a orar porque es necesario y recordar, oremos por obreros para la mies, para que haya más luz en la oscuridad, para que más luces resplandezcan entre tanta oscuridad que hay en nuestras comunidades,
en nuestros pueblos, de nuestros países, al otro lado de este país, en el otro continente, muy lejano, donde hay mucha oscuridad y se necesita la luz de Cristo. Señor, hoy hemos empezado intercediendo por otros. Gracias por habernos puesto esto. Y que recordemos siempre orar para que la luz se extienda a través de personas que con tu poder, con tu espíritu y obedientes a ti, exalten la verdad del evangelio. Bendecimos este tiempo y ahora háblanos, Señor. Háblanos para seguir creciendo en tu verdad que tú hoy nos dices. En nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, así como nuestras mentes, nuestros corazones. Amén. Y buenos días a todos. Este tema me gusta mucho porque es para formarnos y formar a otros también. Y es para luchar contra algo que está muy extendido y es la soberbia. El tema se titula La soberbia tiene mucha descendencia, así como llena de hijos, pero hijos que causan dolores de cabeza. En Proverbios 13, de hecho, en Proverbios 13, versículo 10, me llama mucho la atención algo que expresa precisamente la palabra de Dios y que nos debe advertir de la soberbia como un problema que tiene descendencia. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Aquí vemos que sí, la soberbia tiene descendencia y aquí lo dice. ¿Qué concibe la soberbia? Contienda, pelea. Donde hay soberbia, hay peleas. Y entre más soberbia, más pelea. Y si no solamente hay alguien con soberbia, una persona, sino hay dos, tres, cuatro, la soberbia va a generar muchos gritos, inconvenientes, peleas, conflictos. Va a causar mucho malestar. Pero por otro lado dice que con los avisados está la sabiduría. Ahora, me llama la atención porque la sabiduría es lo contrario a la necedad. Y aquí vamos a ver otro hijo, otra descendiente, otra hija, o como queramos decirle, de la soberbia. Pero también me llama la atención otra cosa, que en el hebreo original la palabra soberbia es sadón, la cual es derivada de otra palabra se dice sud, y que significa ensoberbecer o hervir en cólera. Es que el soberbio tiene ataques de cólera. Por eso la soberbia bien puede presumir que tiene una hija que es la ira. Eso, la ira como estilo de vida, porque hay personas que incluso no tienen episodios de ira, sino una ira como estilo de vida. Yo no me dejo por nadie. Es que saben cómo soy. Sí, tú, víctima de la contienda y de la ira. Pero también recordemos que aquí había dicho en Proverbios 13:10 que los avisados, más los avisados, los prudentes, tienen sabiduría. Por lo que podemos entender que la soberbia es un estorbo para la sabiduría. Y quien no tiene sabiduría es necio, es insensato. Así que podemos considerar que la otra hija de la soberbia es la necedad. Ahora, ¿lo considero o lo dice la Biblia? Pues Proverbios 11, versículo 2, nos confirma que no es una consideración muy personal y que se ajusta mucho a mis gustos. No, en Proverbios 11:2 dice que una hija de la soberbia es la necedad. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, el producto de esto, ¿no? Pero también con los humildes, perdón, más con los humildes está la sabiduría. O sea, el que no es soberbio es humilde y el que es humilde es sabio. Por consiguiente, el que es soberbio no es sabio, es necio. Y el que es necio va a caer en deshonra. O sea, el que es necio es insensato, obviamente por no tener sensatez, no tener sabiduría para hacer las cosas, va a ser avergonzado. Y esto nos lleva a otra hija. Perdonen que puse otra hija, aunque bueno, vamos a poner otro hijo para que no nos ofendemos. Ay, que esto es con las chicas nada más. No, puse así por cuestión de la soberbia como descendencia, pero podemos poner. Ah, bueno, sí, ¿por qué había dicho que otra hija? Es porque es la humillación. Femenino, femenino. Pero también hay hijos. Y vamos a verlo aquí.
O sea, esto no es cuestión de género, sino de lo que produce la soberbia. Otra hija de la soberbia es la humillación. Y en Daniel 4, versículo 37, vemos a alguien que vivió esto, fue humillado en su momento dado. Alabó al Señor, pero también fue humillado por su soberbia. En Daniel 4:37 dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él lo dijo muy sabiamente en ese momento, y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, el que anda con soberbia tiene ahí, servida en la mesa la humillación, y en cualquier momento, o más bien está en la cocina la humillación, en cualquier momento se le sirve a su mesa. Eso sería una forma de describir lo que pasa con la soberbia. En cualquier momento vamos a ser humillados, porque claro, como somos soberbios, somos necios, y como somos necios, no somos sabios, no somos prudentes, decimos lo que no tenemos que decir, hacemos lo que no tenemos que hacer, aseguramos lo que no podemos afirmar, nos metemos en situaciones que no podemos sostener, y al fracasar esa mala gestión, esa mala decisión, esa palabra imprudente, al explotar las consecuencias de las decisiones poco sabias, somos humillados. Para evitar entonces la humillación, porque no nos gusta ser humillados. A nadie le gusta ser humillado, tirado al piso, burlado. Bueno, eso es muy fácil. Dejemos de ser soberbios, seamos dóciles. Y como Nabucodonosor dijo aquí, el humilde alaba a Dios, no se alaba a sí mismo. Engrandece a Dios, no se engrandece a sí mismo. Ah, yo soy y yo soy. El hombre diciendo yo soy el gran yo soy, o sea, imagínense, ¿no? Y no se glorifica a sí mismo, glorifica al Rey del cielo, o sea, le da todo el crédito a Dios, y no se pone en la palestra, no se pone en el podio, no se pone en la tarima como lo máximo. Ahora, bueno, yo puedo sufrir la humillación, y la humillación produce sentimientos terribles. Descendiente de la soberbia, otra descendiente de la soberbia es la tristeza. Volvamos a Proverbios. Habíamos comenzado por Proverbios 13, Proverbios 11. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 18. Sí, me parece que en Proverbios 18 vamos a encontrar muy bien el sustento a esto que les estoy diciendo, que la soberbia produce tristeza. Lo dice así Proverbios 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento, de la tristeza, del dolor, ¿verdad? Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra el abatimiento. Aquí no queda claro algo. La víspera del quebrantamiento es el corazón elevado, ensoberbecido. El corazón que se cree más, que se cree muy. Y por eso el Señor nos dice, cuidado, cuidado, pon el corazón en su justo lugar. Por debajo de mí no te sientas superior a nadie. Ahora, ¿cómo evitamos esto entonces? Abandonando la soberbia. Vemos todos los efectos de la soberbia que son terribles. Y esto no queda así nada más, porque la soberbia tiene un hijo también. Tiene un hijito que se llama el fracaso. Un hijo muy lamentable, doloroso, el fracaso. Proverbios, sigamos con Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Para aquel que dice, bueno, puedo fracasar, ¿y qué? Y el sentimiento que produce esto, y los efectos que produce en mi vida, y cómo va truncando mi futuro, porque el fracaso de hoy puede limitar mi futuro. Proverbio 29, 23. La soberbia del hombre le abate, ¿verdad? Pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Y es abatido no solamente en sus sentimientos, es abatido en sus planes, cosas que se caen. El soberbio, si mira hacia atrás, tiene muchas cosas que se cayeron innecesariamente. Se
se cayeron relaciones sentimentales. Y hay personas que fracasan el amor por la soberbia. Amistades. Y recordemos que con las amistades, y no es porque veamos a las amistades como algo conveniente, yo tengo amigos para que me resuelvan, pero obviamente no podemos ocultar que la buena amistad cuida de uno, provee en un momento dado, no necesariamente tiene que ser material, pero sí, ¿por qué no? Provee el pan, pero provee el buen consejo, provee la guía, la protección. Y cómo muchas personas por su soberbia van dejando, o más bien los van dejando atrás a ellos. Y tienen mucho abatimiento por cosas que han perdido. El soberbio tiene el récord de derrotas que a veces no quiere estimar por su propia soberbia, pero que le va limitando la vida. Pero al humilde espíritu pero al humilde espíritu sustenta la honra. Cuidado, cuidado con persistir en esa soberbia. ¿Cuántas derrotas más vamos a tener? ¿Cuántas cosas más vamos a perder por la soberbia? Porque me considero más importante y porque incluso como habíamos visto, la soberbia también genera una cólera hirviente y voy dañando. Y hay personas que cuando dejan de verme dicen, uy, qué bonito, ya no estoy con esta persona porque su soberbia me tenía al borde. Y eso nos afecta laboralmente, familiarmente, socialmente, en todos los sentidos. Incluso nos afecta con Dios. Y eso lo vamos a ver al final. Muy pronto lo vamos a ver en unos minutos cómo nos afecta con Dios. Ahora, hay otra descendiente de la soberbia y es la condenación. Es más, le había dicho, lo vamos a ver pronto. No, lo vamos a ver ya. Porque resulta que la necedad, que es una descendiente de la soberbia, nos puede llevar a la condenación. De hecho, vamos a volver a analizar esto de la necedad en Proverbios 15:5, para luego vamos a ver esto con profundidad en cuanto a la condenación por la soberbia. Dice Proverbios 15, volviendo a hablar de la necedad. Proverbios 15, versículo 15, perdón, 5. Proverbios 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es que resulta que el necio, y que es necio porque se cree tanto por su soberbia, que no escucha más nadie, menosprecia, menosprecia el consejo, menosprecia la verdad, no guarda la corrección. Y tenemos un Dios que advierte, amonesta, exhorta, dice, pero el necio pasa por alto todo lo que el Señor le dice. Es más, niega a quien le dice. Y si por alguna situación llega a retener algo porque alguien se lo dijo, no le da crédito. Porque cree que tiene que ser dueño de la verdad. Y quien se cree dueño de la verdad, quitándole la verdad a quien es la verdad, termina negando a quien precisamente es eso, la verdad. Y recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra hija de la soberbia es la condenación, y eso lo vemos en Salmos 53, versículo 1. Por eso es que la soberbia es peligrosísima. Cuidado, cuidado. Dice Salmos 53, versículo 1. Dice el necio, entendiendo que el necio es el que ha sido impulsado por la soberbia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Cuando, y más bien, cuánto uno se condena porque en su necedad alimentada, impulsada, catapultada y fortalecida por la soberbia, dice, no hay Dios. ¿Por qué? Porque yo soy mi Dios. Porque el soberbio cree que es Dios. No, yo no me considero que es Dios. Ajá. Y cuando te dicen algo, porque dices, pero yo no lo creo. Porque una forma de la soberbia es decir, ustedes dicen, pero yo creo. Y cuidado, Dios dice, la Biblia dice, pero yo creo. Y tal vez no tengan el coraje de decirlo abiertamente. Sí, eso que dice la Biblia está bonito, pero al no acatarlo, tal vez no lo estoy diciendo con mis labios y no lo estoy manifestando, ¿no? Con palabras sonoramente, pero con mis actos estoy diciendo, no hay Dios.
El necio en su corazón no tiene que decir con sus labios no hay Dios, si en su corazón y en su obediencia dice no hay Dios. La obediencia es una forma de decir sí hay Dios y no hay Dios. Es más, hay cristianos soberbios que dicen yo creo en el Señor Jesús que me salva, pero no es mi Señor. Y no hay Señor y Salvador como elementos separados. Pablo lo dijo muy claro, si confiesas creyendo en tu corazón que el Señor, que Jesús es el Señor, que Él es Dios, creyendo que incluso tiene tanto poder que se levantó de los muertos, se lo dijo a los romanos. Entonces serás salvo. Tal vez yo digo, sí creo que hay Dios, pero Él no me manda, Él no determina. Digo, qué bonito, eso está bueno para que la gente lo haga después que escucho la prédica, pero no lo hago. Él es Dios, pero no mi Dios. Y si no es mi Dios, le estoy diciendo, con necesidad de mi corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué? Por mi soberbia. Y el que no reconoce a Dios, y no reconoce su pensamiento como su Dios, se corrompe. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Es que el soberbio no puede hacer bien. El que niega a Dios no puede hacer bien. Porque el bien es, como dijo también Asaf, que Jehová es el bien. El hallarle a Dios, el estar delante de Dios, el entrar a la presencia de Dios es hallar el bien. Pero el soberbio no entra en la presencia de Dios porque vive en la presencia de su propio criterio, de sus propios apetitos, sus propias inclinaciones, sus propios pareceres, sus propios esquemas y su propio él. Como el Señor no quiere que vivamos la soberbia porque nos produce efectos terribles y por eso he visto a muchos talentosos, brillantes, ser vencidos por personas menos ilustres, menos talentosas, menos habilidosas, solo por el hecho de su soberbia. Y en la condenación habrá muchos que solamente porque no quisieron renunciar a la soberbia, ahí estarán, diciendo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, Él no es mi Señor. Quiero que sea mi Salvador, pero no es mi Dios. Vamos a meditar al respecto comprendiendo todos los efectos nocivos, toda la descendencia que es la soberbia, pero que puede ser cortada si me vuelvo humilde, entendiendo que el principio de la sabiduría, que es el principio que está alimentando a los humildes, es el temor de Dios. Dicen, Señor, tú tienes la razón, yo no. Tú tienes la razón y a ti te debo seguir y para eso debo renunciar a este superego inflado de aire caliente nada más, el aire caliente de la ira. Voy a desinflarlo para humildemente convertirme en la persona que tú quieres que yo sea. Les invito entonces a que oremos, dándole gracias a Dios por este tema que está hablando de nosotros mismos o tal vez de otras personas que están cerca y que pueden sufrir. Ya han sufrido, están sufriendo y sufrirán más por causa de la soberbia. Y si es necesario, compartámosle este audio, este video a esas personas y luego conversemos con ellas. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy tú nos adviertes de los terribles efectos, la terrible descendencia depredadora que como piraña va destruyendo mi vida y me puede llevar incluso a la condenación. Y todo, Señor, por dejar a esa madre, esa gestora, esa fuente de destrucción que es la soberbia, el enaltecerme, creer más que soy más que los demás, que solo tengo yo la razón, que hago de la ira mi estilo de vida, siempre allí, al borde de mis labios para brincar sobre la gente. Perdóname por eso, Señor. Y te pido por aquellos que han estado en mi mente, porque seguramente si hay soberbios a nuestro alrededor y nos duelen sus vidas, seguramente este tema o nos hizo pensar en este momento, nos hará pensar, recordar que hay soberbios que se están cayendo y seguirán cayéndose hasta que abandonen esa soberbia. Señor, gracias por este tema. Muchísimas gracias por este tema, para corregirnos por corregir, para escucharlo y volverlo a escuchar y para compartírselo a los que lo necesitan. Bendecimos esta palabra con la que hoy tú nos quieres corregir y llevar a la excelencia que es producto de creerte a ti. Señor, gracias por lo que hoy nos has dicho en nombre de Jesús.
Amén.